Buenos días. Bueno, pues hoy vamos con el vídeo de dudas de la semana, ¿vale? Que ya sabéis que siempre lo suelo hacer. Es verdad que últimamente estoy subiendo menos cosas porque tengo menos tiempo, pero bueno, yo espero que esto se solvente dentro de poco. Vamos a los pajarillos. Y enseguida pueda empezar a subir otra vez el día a día en el aviario. Prácticamente. Tienen muchas ganas de bañarse los jodidos, porque les veo que les acabo de poner los bebederos y están nada más que mojándose. Mirad, no beben. Se mojan. Bueno, fijaos cómo ponen todo de sucio en un día, ¿eh? Que ayer les cambié los papeles y hoy ya está así. Todo lleno de comida. A ver, es verdad que comen mucho. Y claro, que hagan mucho porque les pongo el Fast Multipower el fin de semana y se ponen hasta arriba. No paran de comer. Y todo lo que veis ahí es lo que tiran. Porque se lo pongo en las bizcocheras. Y ya sabéis lo malo de las bizcocheras. Echan un montón fuera. Pero bueno, no pasa nada. Limpiamos y fuera. Bueno, pues a ver, empiezo con las dudas, que tampoco quiero que el vídeo se haga muy largo. Primero me preguntáis por el humidificador, ¿vale? Que qué tal la experiencia con el humidificador, que cómo lo veo. Vale, a ver, el humidificador es un invento estupendo, pero no para este aviario en el que estoy ahora. ¿Por qué? Porque las condiciones son extremas. La humedad... Madre mía, macho. ¿Te quieres callar ya? Nacho, espérate, te junte con tu hembra. Entonces ya hablamos. Mira qué machitos. A ver si se ven bien. Bueno, ya os los enseñaré mejor en otro vídeo. Bueno, pues para este aviario no puedo. ¿Por qué? Primero porque fallo mío. Primero, me he comprado un humidificador demasiado pequeño para lo que aquí tengo. Primero por la capacidad de los metros cuadrados que tiene la habitación y segundo por la cantidad de humedad que yo tengo. Luego otra cosa, los humidificadores, o mejor, deshumidificadores, que eso es algo que he aprendido ahora, no funcionan cuando las temperaturas son muy bajas. Y es que mirad las temperaturas que tengo aquí en mi aviario, que yo os lo enseño. Mirad, 4,7. O sea, 4,7. Tela. Mirad la humedad más alta, 97. Mirad la más baja, 63. O sea, con esto no se puede tener canarios en condiciones, ¿vale? Y si os dijese otra cosa, pues es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el humidificador no funciona a bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Mirad las hembras cómo están picándose ya unas a otras para arrancarse las colas para hacer nidos. Bueno, pues no funciona, ¿vale? Entonces, mi recomendación, compraos uno bueno, mirar las especificaciones bien, mirar que sea para los metros cuadrados de vuestro aviario y luego, por supuesto, no penséis que eso es maravilloso. O sea, necesitáis temperatura no muy baja para que el deshumidificador deshumidifique y saque de verdad agua, ¿vale? Si no lo hacéis así, olvidaos de utilizar un deshumidificador porque no va a valer, ¿vale? Es lo que yo os puedo decir de mi experiencia con el deshumidificador. Me lo voy a llevar al otro aviario, no creo que tenga problemas de humedad, pero allí la temperatura sí que os digo que va a ser todo el año constante, prácticamente. Entonces no voy a tener esos problemas de que no funcione el deshumidificador, ¿vale? Más cosas. Me preguntaba una persona que el calientanidos que yo tengo, ¿de qué material es? Bueno, pues eso lo podrá contestar mi amigo Pedro, porque es el que me lo hizo. Mirad, lo tengo aquí preparado porque me lo voy a llevar ya para casa. Me estoy llevando cosas poco a poco. Ahí tengo unas bolsas con un montón de guarrería que es que uno no se hace una idea de lo que guarda hasta que tiene que moverlo, ¿vale? Entonces, os dejo nuevamente aquí el contacto de Pedro de Aviario PMR, ¿vale? Ahí tenéis su teléfono y él os contará, ¿vale? Él los hace, ¿vale? Yo os lo recomiendo, es un artista, funciona estupendamente, te lo manda con instrucciones, con todo directamente para enchufar y funcionar, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que habléis con él. Tiene un canal también, muy chulo, por cierto, con una voladera que da gusto verlo. Y bueno, miradlo, ¿vale? Os lo recomiendo. Y preguntarle cualquier cosa a él.
Joder, macho. Uno de esos dos que están cantando es el que estaba súper enfermo, que le tuve que curar. Mira cómo están. Bicharracos. Bueno, más cosas. Entonces lo del calentanidos ya está. Otra cosa. Hay gente que me ha visto una foto que he subido a Instagram de ortiga. Bueno, ayer me fui a coger ortiga por la tarde al campo. Bueno, al lado de mi nueva casa, que hay un campo con ortiga. Y recogí más o menos, pues cosa de 1 kilo de ortiga. ¿Qué he hecho? La he puesto a secar, ¿vale? Y voy a hacer polvo de ortiga. Vamos, ortiga en polvo. Muy fácil. Joder, macho. ¿Vale? La voy a hacer. Eso es, secarla. Y una vez seca, se tritura. Y lo que sale, que es el polvo de la ortiga, se lo podemos poner a los pajaritos, ¿vale? Directamente. En vez de ponerlo en planta, tenemos un bote, lo echamos y eso te dura para toda la temporada de cría. Se lo vamos poniendo poco a poco. Sobre todo a los machos les viene muy bien. Pero la ortiga ya es una planta que se la pongo tanto a machos como a hembras. Es verdad que hay gente, que tengo compañeros que solo se la ponen a los machos, pero a mí me parece que la ortiga, aparte de que tiene vitamina E para ayudar, ojo, digo ayudar, ayudar al celo de los pájaros, al celo de los machos, aparte tiene muchos minerales, ¿vale? Tiene hierro, tiene magnesio, tiene calcio, tiene fósforo, ¿vale? Como casi todas las plantas silvestres. Entonces, es una planta que yo utilizo bastante. El año pasado se la puse directamente en rama, recién cortada, pero este año lo voy a hacer así. Voy a hacer polvo de ortiga y ya os lo pondré por aquí, ¿vale? Para que lo tengáis. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntabais? Que, bueno, hay gente que me ha preguntado si he hecho todas las hembras a la vez, a criar. Bueno, pues yo normalmente... ¡Jo, macho! ¿Cómo se pegan estos? Yo normalmente sí que lo hago así. Cojo todas las parejas, las formo y el día que pongo nidos y quito separadores, pues siempre lo he hecho igual, ¿vale? Todos a la vez. Hay hembras que no ponen tan rápido como otras, pero normalmente sí que sueles acertar y el 80% del aviario entra en celo a la vez, ¿vale? Pero es verdad que hay un 20% más o menos que no pasa nada. Esas entran luego, más tarde, ¿vale? Este año, como todavía no me han llegado las jaulas y van a tardar todavía unas 3 semanas o así, voy a usar, como os dije, estos módulos para la cría, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es este año seleccionar un par de jaulas de metro para poner pájaros y algunas otras, o más, yo que sé, a lo mejor la mitad lo hago para pájaros sueltos, ¿vale? Sin hacer parejas. Y en esa mitad voy a poner las 8 primeras parejas que yo vea que ya no se aguantan, que tengo que ponerlas porque si no van a empezar a poner huevos sí o sí, ¿vale? Tanto machos como hembras que estén muy encerados los voy a poner, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer este año. Pero vamos, que yo normalmente pongo todas las parejas, las formo, las pongo con los separadores de rejillas, ¿vale? Como lo hago todos los años. Y el día que quito rejillas, pongo nidos y lo hago a todos a la vez para no complicarme demasiado, ¿vale? Bueno, más cosas que tenga yo por aquí. Poca cosa más. Una persona me comentaba que ha tenido un caso de que, bueno, ha visto que el macho ha pisado a la hembra varias veces, ha puesto huevos la hembra y sin embargo no están fértiles. Y la hembra ha puesto un huevo tal que hoy, pasan 2 días, pone otro, ya son 2 y ya no pone más. Esas puestas así intermitentes a mí me indican algún tipo de problema. A ver, pueden ser simplemente huevos de celo, ¿vale? Que la hembra empieza así su periodo reproductivo del año, ¿vale? Empieza a poner a lo mejor un huevo suelto y demás. Eso no es una puesta completa, no se puede considerar así, ¿vale? Y no pasa nada y es normal, y aunque el macho la pise, esos huevos pues no han valido y ya está, ¿vale? No pasa nada. Mi recomendación: quitamos los huevos que vemos que están claros, porque pueden estar claros aunque el macho lo haya pisado, los retiramos, dejamos esperar 4 días, ¿vale? Y quitamos nido y todo, ¿vale? Lo lavamos tranquilamente, dejamos 4 días, yo incluso les pongo la rejilla, ¿vale? Les separo para que el macho se encele más todavía y luego a los 4 días vuelvo a juntar y pongo nido. Así es como yo lo hago, ¿vale? Y no os preocupéis,
porque eso no significa ni que el macho sea fértil 100%, o sea, no sea fértil 100%, que tenga problemas, no significa eso, ni que la hembra tenga problemas, hay que esperar, ¿vale? La primera puesta puede ser así, ¿vale? De hecho, yo he tenido por ahí una canaria, una roja, que puso un huevo y ya está. Eso no significa que eso sea una apuesta. Puede que sí, pero no es 100% seguro, ¿vale? Entonces vamos a esperar, porque seguramente esa hembra luego la eche a criar y me ponga una apuesta de 3-4 huevos normal. Me ha pasado muchos años, no hay ningún problema, ¿vale? Pero puede indicar también algo, ¿vale? O sea, cuando una hembra tiene puestas intermitentes, si las hace así, ya por ejemplo el mes que viene y el que viene sigue poniendo así de esa manera y el macho la pisa y la hembra no tiene huevos que sean fértiles y ya digo, pone un huevo o dos, espaciados, eso quizá sea o un problema de que esa hembra es muy vieja, un problema de que la hembra tiene alguna anomalía en el aparato reproductor, que también puede ser, ¿vale? O bien una carencia de vitaminas o algún tipo de enfermedad. Pueden ser muchas cosas, ¿vale? Pero no penséis siempre lo peor. No penséis esta hembra no vale o este macho no vale. Esperar un poco, ¿vale? Esperar un poquito, que no pasa nada, ¿vale? Yo lo hago así. Yo si veo que una hembra me pone un huevo, pues espero. No digo esta hembra no vale, vaya mierda, ha puesto un huevo solo, vaya puestas me va a hacer, no me merece la pena esta hembra para un huevo que me pone. No. Tranquilos, ¿eh? Yo tengo aquí hembras que ponen 5 huevos. Y bueno, no pasa nada. En la primera apuesta a lo mejor me pone uno así suelto de celo. No hay ningún problema, ¿vale? Bueno, poco más, ¿vale, compañeros? Pues nada, hala, a cuidarse. Chao.